Bienvenidas y bienvenidos a Gente B. Esperamos que estén disfrutando de unas merecidas vacaciones en estas fiestas agostinas y pues queremos traerle un tema cultural. Hemos invitado esta noche a César Pineda, él es director nacional de Casas de la Cultura, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, César. Bien, buenas noches, María Teresa, y a todos los amigos que siempre están pendientes de esta señal del pueblo, como es Gente B, y de este hermoso programa donde se discuten pues temas de la actualidad y de interés público. Bueno, pues me encanta que te guste el canal. La verdad que intentamos traer a la gente pues temas que generalmente no se ven en otros medios. Y precisamente el tema cultural, el tema de, sobre todo este tema que el presidente de la República ha dado en el Buen Vivir, donde ha traído pues diferentes grupos artísticos, que ya vamos a estar hablando de ellos. Pero en primer lugar quisiéramos saber, César, cómo ven el desarrollo ustedes de la cultura, del arte, inmerso en el tema de las casas de la cultura. Bueno, para iniciar, el gobierno no está improvisando, sino que tiene una herramienta, una brújula, una guía, que es el Plan Quinquenal de Gobierno. Este Plan Quinquenal de Gobierno, por supuesto, viene de una amplia consulta ciudadana que se hizo antes de que el señor presidente pues tomara posesión como tal. Viene desde la base, desde una consulta que hizo el pueblo, en este caso con el sector artístico, del cual yo formé parte también de esas mesas, ¿verdad? Para pues dialogar de qué es la cultura y cómo la cultura puede ser, o es, mejor dicho, una herramienta de transformación social. Y así se expresa precisamente del objetivo número 8 del Plan Quinquenal de Gobierno, que es la brújula o la misión, la visión de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, que habla que la cultura, ¿verdad?, es un derecho humano, una fuerza de transformación social y de cohesión de la sociedad misma. Yo te puedo decir, María Teresa, bueno, voy a cumplir casi 20 años como artista de este país, ¿verdad? Soy actor de teatro. Te conocimos en la Universidad del Salvador, por supuesto, por cierto. Ahí iniciamos después de la guerra precisamente, y es primera vez que un gobierno habla desde la primera magistratura del Estado, como es la Presidencia de la República, sobre los derechos culturales. O sea, eso no se había hablado antes nunca, es un tema inédito que se esté hablando pues precisamente de eso, que la cultura es un derecho de la sociedad, ¿no? Como el derecho a la salud, como el derecho al agua, el derecho a la familia, a la educación, a la justicia. También la cultura es un derecho humano, ¿verdad? César, el año pasado, si no mal recuerdo, la Secretaría de Arte y Cultura, pero del FMLN, estuvo haciendo un trabajo que se llama Cultura Viva Comunitaria. ¿De qué manera ustedes, que llevan a cabo el trabajo en las casas de la cultura, en donde ven la convivencia y el desarrollo cultural del país, en todo este tema también de contribuir a espacios seguros, a espacios en donde la juventud pueda no solamente aprender, sino compartir? ¿De qué manera ustedes hacen esa parte, digamos, como de cultura viva, ¿no? Pues precisamente las casas de la cultura ahora son 157 casas de la cultura a nivel nacional. Ahora, ¿cuántas había antes? Antes habían 155, ¿verdad? Vamos pausa a pausa, porque también la organización o fundar una casa de la cultura tiene que pasar por ciertos pues, requisitos, ¿verdad? Y sobre todo de lo que tú hablabas, de ese nuevo enfoque de la participación ciudadana, o que la gente se apropie de esos espacios culturales. Pero lo que me decías, las casas de la cultura, por ser ese ente territorial de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, se convierten precisamente también en ese organismo para transmitir las políticas culturales que actualmente está impulsando el gobierno. Una de ellas, y sobre todo le entramos muy fuerte en el 2014 y el 2015, precisamente con lo que tú hablabas, de que fuimos sede del segundo Congreso Latinoamericano de Cultura Viva, ¿verdad?, donde tuvo pues mucha presencia la Secretaría de Arte y Cultura del FMLN, muchas organizaciones populares, no solo del país, sino de toda América Latina. Impulsamos sobre todo el programa de Cultura Viva desde las casas de la cultura. Hablábamos que esos espacios
Es el organismo más antiguo que tenemos en el país como espacio cultural. Las Casas de la Cultura tienen 43 años de existir, ¿verdad? Y han pues pasado diferentes transformaciones y, voy a decirlo así, también fueron un instrumento, ¿verdad? Yo creo que mal utilizado, mal enfocado en anteriores gobiernos, donde pues precisamente estos espacios se ocupaban simple y sencillamente como espacios de esparcimiento, de folclore y para generar un activismo cultural. Entonces, desde que el profesor Salvador Sánchez Serén retoma la presidencia y la Secretaría de Cultura retoma esta filosofía de la cosmovisión del buen vivir, y que el brazo, digamos, artístico o el brazo cultural de la cosmovisión del buen vivir es la cultura viva comunitaria. Entonces, hemos hablado a nivel nacional con todos los trabajadores de las Casas de la Cultura, con los comités de apoyo, de que la cultura la hace el pueblo. ¿Qué significa eso? Es la comunidad la que le tiene que decir al Estado qué es lo que hacen, qué es lo que quiere, porque la realidad no es igual a la isla de Meanguera que a la de San Salvador. Entonces, desde allí nos obliga a escuchar precisamente lo que las comunidades quieren. Y ese es el mandato del señor presidente de la República desde el inicio, ¿verdad? Vaya, yo quisiera, seguramente hay personas que, aunque tengan cerca una Casa de la Cultura, ni siquiera la conocen. Así es. Yo, por ejemplo, no conocía la Casa de la Cultura del Centro, hace poco la conocí, bueno, hace 2 años, y veo que hay exposición de fotografías y hay una persona responsable. Quizás que le contaras a la audiencia cómo es el funcionamiento de las Casas de la Cultura. Estás hablando que empezaron en 1973, si hice bien la cuenta, ese año inician. ¿Cómo es, digamos, esta organización de las Casas de la Cultura? ¿Hay una persona responsable o hay artistas que trabajan allí? ¿Y cómo es esto de los comités de apoyo? Si nos pudieras contar. Bueno, yo llamo, ahorita estamos, cuando hablamos de una reingeniería de las Casas de la Cultura, no solamente vemos la parte de la infraestructura, sino que también del contenido de estos espacios. Entonces, había una forma de operar de estos espacios culturales, por ejemplo, te pongo un ejemplo, aquí hay una casa, ¿verdad? Un cuartito y solo le ponemos el nombre Casa de la Cultura. Y así operaban sin mayor contenido. Entonces, ahora estamos tratando de cuidar que los espacios donde funcionen las Casas de la Cultura sean adecuados, ¿verdad? A nivel de infraestructura. A nivel nacional se tiene un director, o sea, una persona que es pagada por la institución, por el Estado, o sea, por los impuestos de usted, ¿verdad, ciudadano? O sea, es un empleado, un funcionario público. Entonces, esa es la persona encargada, pues, de abrir, de cerrar, de dinamizar, de gestar, ¿verdad?, los procesos culturales. En otras casas tenemos un promotor cultural también, o sea, aparte del director de la casa, funciona un promotor, que es el encargado de llevar las cuestiones a nivel de los territorios, cantones, caseríos, de las plazas. En mínimos, hablo del, quizás es lo menos que tenemos, son artistas dentro de las Casas de la Cultura. Son muy pocos los instructores especializados de arte, de danza, de teatro, de música. Digamos que es falta de personal. Es falta de personal, ¿verdad? Que tenemos instructores pagados por el Estado en esta disciplina. Entonces, lo que se hace, o como están funcionando actualmente, es de que el Estado les transfiere unos fondos de transferencia. No son muchos, o sea, es una cuota que se da anual, ¿verdad? Y con estos fondos, pues de ahí se pagan instructores artísticos por lo general en los últimos 3 meses del año, o sea, en las vacaciones de verano. En otros es fruto de la gestión propia que los directores de las casas hacen, es que pueden sostener estos instructores artísticos en las Casas de la Cultura. Pero también se da, por ejemplo, en los planes de renderos, había una actividad literaria importante, por cierto que ahí estaba la que ahora es la Secretaría de Cultura, y tenía ahí una actividad, pero esa es la Casa del Escritor, no tiene que ver con la Casa de la Cultura, o tiene nexo, o hay coordinación. Es también una Casa de la Cultura, lo único que durante el gobierno del presidente Funes
hubo un programa que fueron las casas temáticas, ¿verdad? Entonces, una de las casas que todavía se mantiene, sobre todo por la gente, o sea, el gremio de los escritores, es la Casa del Escritor, ¿verdad? Pero recibe los fondos de la Dirección Nacional de Casas de la Cultura, ¿verdad? Y crea su comité de apoyo, que el comité de apoyo que ha funcionado durante los últimos 20 años, por decirte así, ha sido de una manera tradicional, donde se escoge un presidente, un vicepresidente, un secretario, unas vocales, y a esas personas es las que se les transfieren los fondos. Pero ahora, con esta reingeniería de contenidos, estamos trabajando con la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, sobre todo hoy que ya existe una ley o una política pública de la participación ciudadana, donde quedan las casas de la cultura como espacios de interés público para la convivencia. Entonces, ahora se está tratando de lanzar los comités ciudadanos de apoyo a las casas de la cultura. ¿Cuál es la diferencia entre un comité de apoyo tradicional y un comité ciudadano? Es que en el comité ciudadano participan todos los actores locales. Hablamos de mujeres, religión, ¿verdad? O sea, los grupos de la iglesia, la juventud. Ahora es un factor importante de que la juventud forme parte de estos comités, los pueblos indígenas, los ambientalistas, en fin, se convoca a toda la asamblea, ¿verdad? Todos los actores locales, se les dan ciertas capacitaciones de organización comunitaria, de derechos humanos, de por qué es importante la participación, para poder llegar a instaurar estos comités, que son los que el señor presidente inaugura o se relanzan, ¿verdad?, en los programas Gobernando con la Gente y el Festival del Buen Vivir, y los juramenta o el secretario de Participación, el licenciado Marco Rodríguez, o la secretaria de Cultura, la maestra Silvia Elena, ¿verdad? César, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, este es un puro ejemplo, pero puede ser que alguien vive en una comunidad, toca guitarra, le gusta la docencia, no es precisamente un profesor o profesora de música, pero quiere colaborar en estos comités? ¿A quién o cómo se debe abocar para poder él en algún momento dado decir, bueno, aquí vamos a poner en esta Casa de la Cultura, yo me apunto para de 5 a 6 de la tarde, por ejemplo, dar una hora de guitarra? ¿Cómo puede hacer? ¿Cómo puede hacer? Bueno, en primer lugar, a usted, amigo televidente que nos está escuchando y nos está pues viendo en su casita, debe de entender que esos espacios públicos usted los paga, o sea, los paga con sus impuestos, son suyos. Entonces, si usted sabe de una Casa de la Cultura que está cerrada, que ahí no se abre, denúncielo. O sea, usted puede denunciarlo a la Secretaría de Cultura de la Presidencia o a las Casas de la Cultura departamentales, donde funcionan nuestras jefaturas de departamento, y hacer la denuncia. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay un estigma en muchas Casas de la Cultura que no funcionan o que solamente pasan cerradas, ¿verdad? Entonces, afortunadamente con todo el personal también hemos hecho un fuerte trabajo de reforzamiento institucional, ¿verdad? También de la autoestima, de sentirnos orgullosos de trabajar por el pueblo y para el pueblo como funcionarios públicos, y de abrirle las puertas a ese artista local que quiere ir a tocar guitarra. O sea, o quiere enseñarlo. Hemos hecho también una fuerte inducción con los compañeros y compañeras a nivel nacional, que no es necesario invitar artistas de San Salvador o traer a artistas de la cabecera departamental. Muchas veces los grandes talentos están en los cantones, en los caseríos, o ahí en su localidad, o con los jóvenes. Entonces, ahora ese es el fuerte impulso que se está dando. O sea, priorizamos el artista local, ¿verdad? El artista que está ahí, ese joven que lo que quiere es transmitir, ¿verdad?, la enseñanza de la guitarra. Allá en Morazán, en Usulután, la chanchona, ¿verdad? Cómo eso nos da la riqueza, la identidad de ser de Oriente, ¿verdad?, de la zona oriental, esa música campirana. Entonces, llevarlo ahí a la Casa de la Cultura. En Izalco, por ejemplo, que es tradición hacer el papel picado, ¿verdad?, los gallardetes que se ponen. Entonces, traer a estos jóvenes, estos adultos mayores, a que compartan sus saberes en la Casa de la Cultura. Lo que queremos empoderar en las casas, o que la gente se apropie de estos espacios, y fíjate que le he copiado, y no copiado, sino que yo digo, es bien inteligente y sagaz la gran empresa,
¿verdad? Hay una franquicia multinacional, diría, porque ya es multinacional en este país, que su eslogan es un centro comercial que es el punto de encuentro, ¿verdad? Y eso es cierto, todo el mundo, ¿de dónde nos vemos? En ese lugar. ¿Y dónde nos quedamos de ver a las 5? En ese lugar. Entonces, así tienen que ser las casas de la cultura. Es un punto de encuentro de la comunidad, donde todos convergen, podemos dialogar, podemos discutir, podemos crear, ¿verdad? Entonces, eso por supuesto está pasando por toda una reingeniería, no solo de los contenidos, sino que la parte quizás un poco más espinosa y crítica, porque eso pasa por presupuesto, es la infraestructura, ¿verdad? O sea, que sean espacios adecuados donde la gente pues se sienta bien, ¿verdad? Pero en esta participación, digamos, comunitaria, los comités de apoyo también pueden tener empresarios o empresarias privadas que digan, yo le quiero meter plata, quiero apostar porque mejor en ese lugar. ¿Existe eso? ¿Se Hay puede? ahorita un proyecto que estamos gestando y es una iniciativa de la Secretaría de Participación Ciudadana con quien estamos trabajando articuladamente, casi hermanados, ¿verdad? Junto con la Secretaría y el Instituto Nacional de la Juventud, de conseguir padrinos de las casas de la cultura. O sea, lo que tú decías, hay... ¿Y solo padrinos o también madrinas? Padrinos y madrinas. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en San Miguel, ¿verdad? El compañero director de la Casa de la Cultura de allá acaba de hacer un reconocimiento a un empresario de la zona oriental, el señor Batarcé, que ha sido como el mecenas o el padrino de esa Casa de la Cultura. Él apoya en los refrigerios, que apoya pagando un instructor, ¿verdad? Que vestuarios para el grupo de danza. Entonces, a veces se pasa uno quejando de que no hay presupuesto, ¿verdad? Pero también... esa persona que dirige la Casa de la Cultura debe de tener herramientas de gestión cultural, o sea, de gestar, ¿verdad?, sus propios proyectos locales. A veces la solución a los presupuestos está en la misma comunidad, y aquí hay algo muy importante que en algunos lugares ya está sucediendo, y es la responsabilidad de los gobiernos locales. Muy bien, de esa parte vamos a hablar después del primer corte. Ya regresamos. Conversamos con César Pineda, director nacional de las Casas de la Cultura. Nos ha contado en el primer bloque en qué consisten las casas, cómo se administran, se gestionan, el trabajo que realizan, y estamos en el punto aquel en donde hay comités de apoyo, y preguntábamos si, bueno, la empresa privada y otros entes locales pueden colaborar para que las Casas de la Cultura pues se mejoren, no solamente sus actividades cotidianas culturales, sino también en la parte más pues de infraestructura tal vez, ¿verdad? Así es. Entonces nos contabas esa. Sí, aquí tiene también una responsabilidad el gobierno local. O sea, los alcaldes y los consejos municipales, si bien en la ley del municipalismo ordena o mandata de que se debe de invertir en cuestiones culturales, muchas veces acá se ha tomado tradicionalmente y lo retoman, yo le llamo como función mariachi, solo para las fiestas patronales, y ahí tiran la casa por la ventana, ¿verdad? Pero eso es un activismo cultural. Hablemos de los procesos vivos, o sea, el que ponen en el centro del proceso el desarrollo de la persona, o sea, del ser humano, que es prácticamente la base de la cosmovisión del buen vivir que habla el señor presidente de la República, o sea, desarrollar a la persona. Entonces también los alcaldes tienen que tener una fuerte responsabilidad, tan presupuestaria, hablo también, en la gestión, ¿verdad?, de la Casa de la Cultura, y deben de entender que la cultura en sí no le pueden poner una cuestión partidaria. Sí tiene una política. ¿Y qué hablamos de qué política? Hablamos de que la cultura la hace el pueblo. O sea, la cultura la demandan las comunidades de nuevos imaginarios. Te voy a poner un ejemplo. Hace poco me llegó una carta de un alcalde, no voy a decir de qué municipio, pero me decía que se estaba politizando la Casa de la Cultura porque había una exposición de Monseñor Romero. Entonces hay muchos alcaldes que todavía no se han ubicado o no se han enterado, ¿verdad?, de la coyuntura y la beatificación de Monseñor. Y que Monseñor Romero ya no es nada más una figura de nuestro país, sino es el mayor ícono
de la defensa de los derechos humanos a nivel mundial. Así hay muchos alcaldes que todavía no les cae, como decimos, la peseta, ¿verdad? De que los tiempos han cambiado y que estamos hablando, pues, donde la gente, pues, exige y tiene otras demandas. Te voy a poner otro ejemplo. En una casa de la cultura la querían cerrar, la alcaldía, porque la comunidad conmemoró, ¿verdad?, el asesinato de un líder ambientalista en San Isidro, del compañero Marcelo Rivera, que fue director de la Casa de la Cultura y fue asesinado en el 99. Y que la querían cerrar, pero fue la comunidad la que impidió básicamente que esa Casa de la Cultura se cerrara, y pues hace 15 días la acabamos de denominar en honor al compañero como Casa de la Cultura Marcelo Rivera. Entonces, ese es el poder de transformación y de apropiación que deben de tener las casas de la cultura, porque son suyas. Acabamos de inaugurar una en Huizúcar. ¿Y por qué la inauguramos en Huizúcar? Es la comunidad la que lo solicita, ¿verdad? Y como tú dices, o sea, esos lugares de ninguna manera pueden ni deben ser de ningún partido político. No. Deben ser inclusivos de todos los colores y tendencias y demás, pero que sea un espacio en donde lo común sea el arte y la cultura, ¿verdad? Correcto, donde lo común pues sea el diálogo, y el diálogo también no le tenemos por qué tener miedo a las diferencias, claro, ¿verdad? O sea, eso precisamente es lo que genera crecimiento y desarrollo. Cómo discutimos, pero al final y al cabo lo que importa es mi comunidad, ¿verdad? Mis jóvenes, la niñez, el medio ambiente, las tradiciones, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos nosotros tratando de que la gente entienda, de que esos espacios son embajadas, y una embajada es un espacio, ¿verdad?, de encuentro donde pueden llegar todos. Y lo otro principal, María Teresa, antes de que se me olvide, es que la gente también entienda que la Casa de la Cultura no son las 4 paredes, sino que la Casa de la Cultura inicia de la puerta hacia afuera. O sea, la Casa de la Cultura es toda la comunidad, ¿verdad? Muy bien. César, háblanos de un proyecto que el presidente de la República y la primera dama han estado hablando bastante, que tiene que ver con la famosa Colmenita, sí, que es entendemos que es bueno, aquí tuvimos al director de la Colmenita, que nos contaba que es una experiencia cultural de desarrollo de prácticamente la niñez, ¿verdad? Cuéntanos qué es lo que están haciendo, cómo surge esta iniciativa y en qué momento está este proyecto aquí en el país. Bueno, ahorita estamos, pienso, en tan poco tiempo, y por supuesto tú lo acabas de decir, esto es gracias al decidido apoyo del señor presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, y sobre todo de doña Margarita, de su esposa, ¿verdad? Ambos creo que son una pareja convencida de que la cultura es una herramienta de cambio social y sobre todo debe de iniciar en la niñez, o sea, en el inicio, en la educación inicial como tal. Y de hecho este proyecto viene al país a iniciativa del presidente, ¿verdad? En enero tuvimos una recepción muy fuerte de nuestro público con llenos totales en todo el sistema de teatros nacionales, con la obra La Cucarachita Martina pide la convivencia y la paz para conmemorar el aniversario de los acuerdos de paz. Se tuvo una gira nacional y en ese momento fueron los niños cubanos los que tuvieron los personajes principales junto con niños salvadoreños. En este momento tenemos 14 colmenitas a nivel nacional con 450 niños y niñas participando semana a semana en actividades artísticas dentro de las casas de la cultura. Y el viernes pasado el señor presidente inauguró la gira nacional de la Colmenita con el Coro Presidencial del Buen Vivir, con 2 elencos, el Coro Presidencial del Buen Vivir, que lo conforman niños de los barrios populares de San Salvador y niños de esa comunidad tan emblemática y querida en lo personal para mí, como es el Mozote en Morazán. Entonces, estos elencos, junto con los niños y niñas de la Casa de la Cultura de Zacatecoluca y de Sonzacate, andan de gira a nivel nacional ya con la obra La Cucarachita, pero hecha por ellos, ¿verdad? Entonces van a tener cerca de 25 funciones en comunidades tan alejadas como la isla de Meanguera,
Las Vueltas en Chalatenango, sectores populosos como Ciudad Delgado, Soyapango, Mexicanos. En fin, los invitamos a que estén pendientes, que puedan cliquear nuestra página institucional www.cultura.gov. Allí están los lugares de las funciones y las fechas. Y en octubre vamos a tener un festival nacional de teatro infantil, donde serán cerca de 16 obras de teatro hechas por niños, ¿verdad? O sea, esto no es un teatro de adultos, hecho de adultos para niños, sino que son los niños y las niñas los que hacen la obra junto con los jóvenes, y se presentarán en todo el sistema de teatros nacionales, comunidades, plazas y parques. De hecho, la alcaldía también de acá de San Salvador va a jugar un papel muy importante dentro de este festival que vamos a tener, una fiesta nacional en el mes de los derechos de la niñez, del niño y de la niña. Y pues hay un anuncio muy importante que hizo la secretaria también recientemente, es de que esto deja de ser un proyecto y se convierte en un programa. ¿Cuál es la diferencia? Un proyecto tiene finitud y un programa es una sistematización en el tiempo, entonces con su propio financiamiento. Entonces ya tenemos como Casas de la Cultura, nuestro programa de niñez y juventud, y el programa pues Colmenita es como el primer paso que se está dando a nivel nacional. Se espera al fin del quinquenio tener al menos 50 colmenitas dentro de las Casas de la Cultura. O sea, hablamos de una buena cantidad de niños y niñas aprendiendo a través de las artes. Muy bien. Tenemos una nota que tiene que ver con una de las, a ver si no tengo mal mis apuntes, que es la Casa de la Cultura de Santiago de María, que tiene 43 años de existencia. Diríamos que es, si no la primera, de las primeras. De las primeras 10. Me hablaste de los 43 años que tiene este proyecto. Entonces, esto, pues, como dice César, Casas de la Cultura identificadas para que sean una opción de convivencia sana, de aprendizaje y sobre todo de aprender ese dialogar, ¿verdad? Y en las diferencias poder estar en un proyecto cultural. Tenemos a continuación la nota. 43 años tiene la Casa de la Cultura del municipio de Santiago de María, de llevar las más grandes expresiones culturales a los pobladores de la zona a través del arte, la literatura, el lenguaje y la religión. Este espacio fue una de las primeras 10 casas de la cultura que se fundó en el país. Bueno, en Santiago de María tuvimos el privilegio de ser una de las primeras 10 casas que se fundaron a nivel nacional allá por 1973, así que tenemos 40, ya casi cumpliendo los 43 años. ¿Cuáles son las actividades que se desarrollan dentro de la Casa de la Cultura? Bueno, nosotros como institución tenemos diversidad de actividades que desarrollamos dentro del municipio, pero también, ¿verdad? Hacemos actividades fomentando valores artísticos y culturales en los jóvenes, aparte de fomentar el rescate y la promoción de nuestras tradiciones culturales. Uno de los máximos logros es contar con una infraestructura con espacios dignos. Sobre estas paredes se manifiestan las más bellas exposiciones pintorescas que reviven la historia de Santiago de María. Como ustedes pueden observar, ¿verdad? Nosotros tenemos una pequeña galería. Esta galería es privada, pero la tenemos en exposición acá en la Casa de la Cultura. Hemos contado con el apoyo de quien ha pintado, ¿verdad? Algunos cuadros son del señor Roberto Amaya. Y sí tenemos esta pequeña exposición. Me preguntaban sobre algunos de ellos, ¿verdad? Y en el caso específico tenemos uno que es una pintura que se sacó de una fotografía de 1910. Es cómo era nuestro parque anteriormente. Podemos ver lo que son algunas calles de Santiago de María, cómo era. En ese cuadro se pueden observar que hay postes. Comenta la gente, según historia, que cuando venían las personas del campo a comprar acá a lo que era Santiago de María, dejaban sus bestias amarradas en esos lugares, ¿verdad? Para salir a ver qué podían llevar para su casa. Continuando con el recorrido, nos encontramos con un libro muy particular que recoge la historia centenaria del pueblo, donde se plasman los lugares y personajes más destacados de la localidad. Este libro es parte de la historia de Santiago de María.
Este libro fue elaborado ya hace varios años, coordinado con una ONG de Holanda, fue el apoyo que tuvimos, es parte de la historia. Esto tiene algo bien peculiar, este libro. En él podemos observar un poquito de mala ortografía, de palabras tal vez no dichas correctamente a nuestro criterio, pero era parte de la historia que queríamos plasmar en el libro. Tal y como la gente nos decía, nos hablaba, está plasmado este libro. Próximamente la Casa de la Cultura de Santiago de María desarrollará la exposición de fotografías que han organizado un grupo de portadores de cultura. La invitación es para chicos y grandes a participar en estas actividades de sano esparcimiento. Bueno, agradecemos a Carlos Amaya de Radio y Televisión Iscanal, que ha hecho este trabajo de reportaje con las Casas de la Cultura de Santiago de María. César, y una pregunta que tiene que ver, bueno, ¿quién no quisiera tener cerca de su comunidad una Casa de la Cultura que recogiera parte de la historia, ¿no? Sí. ¿De qué depende el lugar donde se instala una Casa de la Cultura? ¿De que la gente la pida, la quiera, o ya hay como una designación? Sí, bueno, en primer lugar, depende de la organización comunitaria, ¿verdad? O sea, es la comunidad la que lo demanda, luego puede ser también un gobierno local. De hecho, ahorita hay 19 solicitudes de aperturas de Casas de la Cultura que vienen de alcaldes, de consejos municipales o de organizaciones ciudadanas, ¿verdad?, que están demandando este espacio. Pero una de las principales y son discusiones que tenemos actualmente en la institución, es de que todo esto pasa por presupuesto, no es interés del gobierno hacer pompas de jabón, ¿verdad? O sea, solo decir, vamos a abrir una casa y luego queda ahí a la deriva, ¿verdad? Sino pues dotar de todo, no solamente de la infraestructura, sino pues también del personal, del contenido, para poderla instaurar, ¿verdad? Entonces se está haciendo todo un análisis de cómo poder darle solución a esta demanda de la población, cómo apoyar, ¿verdad? Y vaya un saludo a todo nuestro querido personal de directores y directoras, promotores, personal administrativo de las Casas de la Cultura a nivel nacional, que día a día pues están ahí tratando de entender esta nueva forma de gobernanza que es inédita, o sea, gobernar desde los territorios, escuchando a la gente. Eso es nuevo en el país, darle la voz a las personas, y las Casas de la Cultura son fundamentales para lograr pues esta estrategia, esta política nacional. Entonces, como te digo, no está de más, las oficinas de la Dirección Nacional de Casas de la Cultura en el Centro de Gobierno están abiertas para pues poder dialogar y poder llegar a fundar estos espacios culturales, que lo principal es de que sea una necesidad de su comunidad, ¿verdad? Que la gente lo demande. Como director nacional, ¿tú crees que en ese momento estas Casas de la Cultura están realmente aportando en la línea de, digamos, reducir los índices de violencia, en la línea de aportar a la prevención de la violencia, que la juventud, en vez de hacer cosas malas, digamos, sí, esté ocupando su tiempo? Fíjate que algo eso productivo. Creo que es uno de los principales logros de la actual gestión y administración, es de que las Casas de la Cultura se abran a la juventud. O sea, que los jóvenes lleguen a las Casas de la Cultura y digan qué quieren hacer. Había una costumbre, ¿verdad?, de que las Casas de la Cultura eran para hacer grupos folclóricos, ¿verdad?, de danza folclórica. Y a algunos directores les costaba y decían, no, es que los muchachos lo que quieren es bailar danza folclórica. Y yo les decía, y usted ya les preguntó. El torito pinto. Baja, y usted ya les preguntó qué eso quieren. No, es que ellos lo que quieren es hacer patineta o andar pintando. Y entonces dele el espacio a los jóvenes, ¿verdad? No es su visión, es la visión de la juventud. Entonces, desde ahí, las Casas de la Cultura actualmente están jugando un papel muy importante dentro del plan El Salvador Seguro, que es la estrategia, pues, precisamente que el gobierno, junto con todos los actores a nivel nacional, ¿verdad?, están para poder bajar los niveles de violencia en el país, y las Casas de la Cultura forman
un eslabón importante que actualmente ya está activado. Te pongo un ejemplo. En Jiquilisco, por ejemplo, esos libros a veces que están ahí en las casas de la cultura, ahora se están llevando a las comunidades o a los sectores prioritarios, ¿verdad? O a veces las guitarras que están ahí se prestan o se dan en calidad de donativo o a los centros escolares que están en estos cantones o comunidades de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, sí, las casas de la cultura están jugando un papel preventivo, pero a mí la palabra prevención de la violencia no me gusta porque siento que desde ahí ya también es violento. Entonces, por eso hablamos más de generar espacios de convivencia. Esa es prácticamente una de nuestras razones de ser. Muy bien, vamos al segundo y último corte y al volver vamos a contarles un poquito qué están haciendo las casas de la cultura en el marco de estas fiestas agostinas. Ya regresamos. Conversamos con César Pineda, el director nacional de las Casas de la Cultura, estos espacios de convivencia ciudadana, como lo ha dicho César. En esta temporada de fiestas agostinas, generalmente la gente, sobre todo la gente que viene de fuera, dice, bueno, a ver, San Salvador, ¿cuál es el patrimonio cultural? ¿Con qué cuenta la capital salvadoreña? ¿Qué le podemos decir tanto a la gente que vive en el país como gente que viene de fuera, que podría estar visitando en estos días del país? Bueno, principalmente pues la Secretaría de la Cultura es muy diversa, ¿verdad? Tiene muchos servicios culturales para la población y durante estas vacaciones pues todo el sistema de parques nacionales estará totalmente activado y precisamente con acciones especialmente para la familia, ¿verdad? Que entrará en vacaciones. Hablamos del parque zoológico, el parque Sagurirao, el parque infantil, los parques arqueológicos, el Museo Nacional de Antropología, pues tendrán actividades especiales en estas fiestas agostinas y algunas casas de la cultura de forma pues voluntaria también participan en los desfiles alusivos que se hacen, ¿verdad? Entonces, sí, pues hay una fuerte gama que usted también puede consultarla en nuestra página web www.cultura.gov.sb. Cuando la gente viene a San Salvador, sobre todo, ya lo has mencionado tú, nuestro beato Monseñor Romero es una figura universal, no solamente salvadoreña. Digamos que uno de los patrimonios culturales que también se convierte en patrimonio no solamente en su carácter religioso, sino cultural, ir a la cripta de Monseñor Romero, que está, bueno, hoy que venía, que son las fiestas agostinas en el parque Sagurirao, yo venía por esa ruta, había bastante gente, parece que hay excursiones, pero también, por ejemplo, catedral, y algunos otros monumentos Teatro históricos, Nacional, César. Nuestro bello Teatro Nacional está en ese circuito. Y tú que has estado yendo mucho a la zona de Oriente, a la zona de Occidente, ¿qué otros lugares podrías como recomendar? Bueno, durante estas fiestas agostinas se desarrolla en Perquín, esa zona tan emblemática y bella del norte de Morazán, el Festival de Invierno, y es la Casa de la Cultura de Perquín, principalmente uno de los principales actores que tendrá toda una agenda pues cultural en este festival, que prácticamente es el 3, 4 y 5, ¿verdad? Ya solo queda un día. Ya sí queda, ¿verdad? Para que pues puedan asistir a este festival. Ahí hay concursos de chanchona, van a participar todas las casas de la cultura del departamento de Morazán, ¿verdad? En ese festival hermoso que se desarrolla, ¿verdad? Es una buena opción para que la población, pues, y también los extranjeros puedan asistir a este hermoso festival. Bueno, ya casi llegamos al final del programa. César, quisiera que le dijeras a la ciudadanía que está interesada en participar en alguna de las casas de la cultura, hoy que retornamos, cuando retornemos de la vacación de agosto, ¿cuál sería el mecanismo que podría tener las personas para acercarse, que quiere ser parte o que quiere colaborar con las casas de la cultura? Bueno, las casas de la cultura están abiertas de lunes a sábado, ¿verdad? Sábados hasta el mediodía.
muchas también hasta la tarde, ¿verdad? Entonces pueden asistir, preguntar sobre los talleres que ahí se dan. Algunas pues, tienen una infraestructura muy adecuada para poder hacer exposiciones de plástica, ¿verdad? Y pues recuerden que esos espacios son suyos. También quiero hacer una invitación, todavía están a tiempo todas las organizaciones culturales, fundaciones, grupos artísticos de danza, teatro, música, artistas independientes que puedan participar en la convocatoria de fondos concursables Puntos de Cultura. Son cuéntanos qué son estos fondos. Bueno, para que son cerca de $100,000 concursables que nuestra Dirección Nacional pues pone precisamente a la disposición de estos grupos, y son 4 categorías en las que pueden concursar. La primera es Arte para la Transformación Social. Vamos a apoyar 10 proyectos de producciones artísticas que utilicen el arte como una herramienta de educación y de cambio social. O sea, puede ser hablar de los derechos de la mujer, de los derechos de la niñez, del medio ambiente, o sea, el arte como una herramienta educativa. Entonces, usted que tiene un grupo de teatro, de danza independiente, puede aplicar a estos fondos. Son 10 proyectos de $4,000 aproximadamente los que se van a dar. Luego tenemos la categoría de de medios de comunicación para la convivencia o medios alternativos de comunicación. Se van a apoyar 4 proyectos de $5,000 que contrarresten, ¿verdad?, los medios de comunicación amarillistas o comerciales. O sea, aquí hablamos de radios comunitarias, video cine comunitario, ¿verdad? Y si usted pues quiere reforzar su radio comunitaria o tiene un proyecto de hacer un video o cualquier medio alternativo de comunicación, puede presentar pues su proyecto. ¿Cuántos son de estos de Son medios? 4 proyectos de $5,000 los que se van a apoyar. Luego tenemos la formación de redes. ¿Esto qué significa? Si usted quiere organizar un festival artístico, tiene una red ambientalista de jóvenes o de mujeres y quiere fortalecer su institución, quiere financiar un seminario, un encuentro nacional, entonces puede aplicar. Son 5 proyectos de $5,000 también. Y la última categoría, la número 4, es tiene que ver con el buen vivir, o sea, la cultura del buen vivir. Aquí hablamos de proyectos que tengan que ver con el medio ambiente, proyectos de género, proyectos que hablen de la diversidad cultural, de la diversidad sexual. La comunidad LGBT puede presentar también proyectos. En fin, todo aquello que hable del procomún, que hable del bienestar común. Se van a apoyar 5 proyectos de $5,000. La convocatoria está abierta, usted puede bajar las bases de competencia y los formatos de proyecto de nuestra página institucional. Busque www.cultura.gov.sb, en la pestañita de convocatoria, ahí tiene que cliquear y ahí le va a aparecer fondos concursables, y en fondos concursables puntos de cultura. Muy bien, ahí tenemos en pantalla la página. Entonces, les invitamos, la convocatoria cierra hasta el 19 de agosto. Ese es el último día para poder presentar sus proyectos en físico. No se van a recibir proyectos vía electrónica, o sea, usted tiene que bajar las bases, escribirla y presentarla en las 14 casas de la cultura de las cabeceras departamentales o en las oficinas de la Secretaría de Cultura. Puede también solicitar más información al correo llopez@cultura.gov.sb. Así es de que todavía tienen tiempito para que puedan presentar sus proyectos y accesar a estos fondos que el gobierno está poniendo a disposición para la dignificación y la creación artística. También hay fondos para premios concursables para un festival de teatro y de pintura que pertenecen a la Dirección Nacional de Artes. Ahí está toda la información, así es de que pues les invitamos a que puedan participar y entrar en este concurso. Buena noticia esa, ¿verdad? Sí. Seguramente. Ahora, en las bases dice si esto es una persona lo presenta o un grupo. No es necesario que tenga personería jurídica, ¿verdad? Okay. O sea, puede participar una asociación legalmente constituida como un artista independiente que tenga su grupo comunitario o su grupo profesional aquí en San Salvador o en cualquier parte del país. Pueden aplicar a estos diferentes fondos que en su conjunto son cerca de $150,000 que se están poniendo pues a disposición de los artistas y de los hacedores de cultura de nuestro país.
Bueno, muy bien, esta es la información fresca que queremos llevarle en esta vacación para que tenga tiempo de pensar su proyecto o de avisarle a alguien que aquí hay una platica poquita, pero hay para poder concursar. César, agradecemos mucho tu presencia aquí en Gen TV. Gracias y estamos siempre pues pendientes de esta señal. Muy bien, a usted amigo, amiga, esperamos que tome esto que falta de la vacación con mucha precaución. Recuerde, no acelere mucho, no esté mensajeando mientras maneja y conductor designado, ¿verdad? Si usted toma bebida alcohólica, pues no debe tomar ningún vehículo ni ningún aparato que pueda causarle un accidente. Así que, y el lavado de manos, ¿verdad? Lavado de manos para prevenir diarreas y prevenir también infecciones en los ojos y también en la garganta. Así que tan sencillo como lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño y lavar muy bien sus alimentos. Esas son parte de las recomendaciones en este periodo vacacional. Gracias por su sintonía.